poco la idea de hoy es tratar de explicar un poco por qué la fortaleza del mercado hoy, qué es lo que hay atrás, cuál es el problema de Sudamérica, que estamos terminando de evaluar los daños, pero cuál es la importancia de que Sudamérica tenga la gravedad de la seca y del faltante de mercadería que hay. Creo que eso nos va a ayudar a entender por qué los mercados van a estar tan tirantes y digamos, con mucha volatilidad de acá en adelante. Lo primero que tenemos que ver es que falta producto, o sea, falta todo. No es que hay un problema en la soja o un problema en el maíz. Hay un problema en el maíz, en el trigo, en la soja. Es decir, lo que está sucediendo es que los países exportadores, es decir, los supermercados que tienen que abastecer la demanda del mundo, son los que tienen los stocks más bajos de los últimos años. Es decir, que aquellos que tienen que proveer las exportaciones, los países exportadores, son los que tienen una relación de stocks respecto de su demanda de las más bajas de la historia. Y esto lo que hace es poner muy nervioso a todos los países que tienen que importar, porque están viendo que justamente le está faltando mercadería a aquel que le tiene que abastecer. Entonces, ¿por qué estamos teniendo una suba tan grande por la seca que está teniendo Brasil y Argentina y tratar de darle un poco de cuantificar o de darle una ponderación a esto que está sucediendo? La importancia que está teniendo esta seca, básicamente, es que Sudamérica exporta hoy el 60% del total del poroto de soja a nivel mundial. Y Estados Unidos hoy alcanza el 35%. Esto hasta hace 10 años atrás era al revés. Estados Unidos era el que más proveía al comercio internacional y Sudamérica estaba en un segundo lugar. El crecimiento de los 10 últimos años ha sido tremendamente grande y básicamente, ahora lo vamos a ver, es por crecimiento de área. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene posibilidades de crecer en área. Básicamente lo que pasa año a año en Estados Unidos es que se switchea área entre soja y maíz y trigo. Ese es el switcheo, pero no hay un crecimiento importante de área. En cambio, todavía Sudamérica, dependiendo de los niveles de precio, tiene capacidad de ir creciendo en área. Y en el caso del maíz, hay un nuevo integrante que es Ucrania, que es importantísimo. Por otro lado, Argentina no es importante en cuanto a la exportación de poroto. Van a ver que Argentina prácticamente no alcanza el 3% de la participación. O sea, el grueso de la participación de la exportación de poroto es Estados Unidos. Sin embargo, Argentina es importantísima en lo que es la exportación de harina de soja. Es el 41% de todas las exportaciones de harina. Y esta seca va a impactar fuertemente en la oferta de harina. Con lo cual, cualquier problema que hay, ya sea en Sudamérica y sobre todo en Brasil o en Estados Unidos, lo que hace es poner rápidamente en peligro el abastecimiento mundial y rápidamente todos los importadores, y encima, sobre todo China, que es casi el 60% de las importaciones mundiales, lo que hace es que todos se adelanten a tratar de cubrir, sobre todo en un año donde ya mostramos que tenemos stock mundiales bajos en los países exportadores. Entonces acá el concepto es que todo lo que no exporte uno lo tiene que exportar el otro, y la diferencia es que hay que achicar la demanda vía suba de precios para racionar la demanda. Entonces, fíjense, Brasil produce el 37% de la soja a nivel mundial y Estados Unidos el 32%. O sea que está bastante repartido. Brasil ya pasó a tener una participación mucho más importante que Estados Unidos.
Pero sin embargo, cuando vamos a las exportaciones, Brasil representa el 55%. Con lo cual lo que me está diciendo es cuando hablamos de Sudamérica, el grueso de las exportaciones sudamericanas lo explica Brasil. Por eso es que la seca de Brasil y sobre todo de los estados del sur, que son donde se concentra gran parte de la producción, es lo que está influenciando tanto la suba de precios. Y por otro lado, tenemos que la demanda está concentrada en un gran importador que es China, que tiene casi el 60%, con lo cual cualquier cambio en el comportamiento de la demanda de China impacta inmediatamente en los precios. Eso lo vimos con el problema de la fiebre porcina, donde liquidaron prácticamente el 40% de los stocks en China, y eso llevó a una baja muy pronunciada porque bajó la demanda del consumo, sobre todo de harina de soja, con lo cual cayeron los márgenes de molienda en China, bajó la demanda. Lo mismo sucedió los años en que China venía con crecimiento fuerte. Si uno toma el promedio del crecimiento de la demanda de soja china de los últimos 10 años, China viene creciendo a un promedio acumulativo del 9%. O sea, es una demanda fuertísima y es algo que no se frena, salvo, como dije, en la campaña anterior, por un problema puntual de una pandemia en los cerdos, ¿no es cierto? Una epidemia, mejor dicho. La importancia de Sudamérica en los últimos años, fíjense lo que es el crecimiento de la producción. Estados Unidos va creciendo porque los rindes de tendencia van creciendo por un aumento tecnológico, básicamente. Pero Sudamérica no solamente crece por un aumento tecnológico, por aumento de rindes, sino también por aumento de área. Con lo cual acá la importancia sudamericana cada vez es más importante. Y los que siguen los mercados, siempre hablábamos del mercado climático de Estados Unidos, siempre en julio y agosto, los picos. Bueno, hoy tenemos que hablar que es más importante el mercado climático de Sudamérica que el mercado climático de Estados Unidos. ¿Cómo estaba proyectada la campaña hasta diciembre, noviembre? Básicamente Sudamérica iba a producir unos 200 millones de toneladas de soja, con un Brasil que iba a tener récord de 139. Inicialmente el número era de 143, 144 millones de toneladas. Eso se fue corrigiendo ya en diciembre, cuando empezó un poco el clima seco. Hoy las estimaciones privadas están hablando de alrededor de 125 millones de toneladas para Brasil. La bolsa de comercio, la bolsa de Buenos Aires, la bolsa de cereales de Buenos Aires 42 millones, la bolsa de Rosario 40 y medio. Con lo cual, si sumamos, estaríamos alrededor de 176 millones y medio. O sea, hay una diferencia de 23 millones y medio de toneladas. Esto es mucho. Y esto tiene un impacto directo sobre las exportaciones. Fíjense la diferencia que hay entre las estimaciones que dio Luzda ahora la otra semana respecto de lo que están estimando los privados, los organismos oficiales en Sudamérica. Primero, el USDA estimó en su último reporte de la semana pasada 134 millones de toneladas para Brasil, mientras que la CONAB, que es el organismo oficial, está hablando de 125 millones y medio. Y en Argentina tenemos 45 millones que me está diciendo el USDA. Sin embargo, la Bolsa de Comercio de Rosario habla de 40 y medio, la Bolsa de Buenos Aires habla de 42, y en Paraguay, los que son los propios exportadores, digamos, los privados, están estimando 4 millones cuando el UDA está estimando 6,3. Con lo cual, si yo tomo la diferencia entre el reporte último del USDA reciente y lo que están estimando, todavía hay 15 millones de toneladas de diferencia. Y acá el impacto fundamental es en las exportaciones. Porque el UDA me está diciendo que con 134 va a exportar 90 y medio. Sin embargo, los privados con 125 me están diciendo las exportaciones van a ser 80. Y esto es fundamental porque es lo que realmente cambia el número hacia adelante.
Estos son los números de Luzda de la otra semana. Y yo me detengo acá, que esto es lo más, me parece lo más, o sea, esto ya lo vimos, la parte de arriba, que son la disminución de las cosechas de Sudamérica, que han sido poca la disminución, faltaría más. Pero hay un dato relevante, que es también lo que hizo Luzda, es tocar la demanda de China. Que esto es raro, o sea, lo bajó de 100 millones en enero, la estimación de importaciones chinas, a 97. O sea, 3 millones menos. ¿Cuál es o sea, ¿por qué hace esto? ¿Es porque va a bajar la demanda? ¿Porque hay menos demanda? ¿Porque hay un problema en China? No. Digamos, la idea detrás de esto es que va a haber un racionamiento de esta demanda por suba de precios. Ahora, ¿será así? Esa es la pregunta. ¿O los chinos van a seguir comprando? ¿Por qué? Porque China necesita la mercadería. Y acá viene el segundo paso, que es ¿qué pasa si atrás de una seca, venimos de una seca en Estados Unidos en el 2021, seca en Sudamérica 2021 y seca en Sudamérica 2022? ¿Qué pasa si volvemos a tener un problema climático en Estados Unidos en el 2022? Todavía no sabemos ni siquiera cuál va a ser el área. Y el otro aspecto, ¿por qué es importante Argentina? Fíjense, las exportaciones de harina de soja, de pele de soja y de harina, es el 41. Si yo sumo todo lo que es Sudamérica, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, llego a que es el 71%. O sea que las exportaciones de harina están concentradas en Sudamérica. Y el otro tema importante es que la gran seca brasilera, donde falta mercadería, es en el sur. Justo es en el lugar donde están los puertos de exportación y donde están las fábricas. Con lo cual lo que hay es una demanda tremenda de soja que va a haber que abastecer el sur trayendo la soja del norte, con lo cual lo que vemos es que los bases internos de Brasil vuelan por los aires. O sea que hay que traer mercadería de todo lado para poder suplir ese faltante para las fábricas y para la exportación. Con lo cual esto lo que hace es encarecer el valor FOB de Brasil y esto impulsa los valores de Estados Unidos. Hasta la semana pasada, por ejemplo, Estados Unidos seguía compitiendo, era más competitivo la soja de Estados Unidos en China que la brasilera en plena cosecha. Con lo cual esto lo que lleva a suponer es que va a haber mayor presión de demanda sobre Estados Unidos y que esto lo que va a hacer es que en los próximos reportes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos lo que vamos a ver es que deberían empezar a subir las exportaciones de soja desde Estados Unidos y encima deberíamos ver que debería incrementarse la molienda porque los márgenes van a ser muy buenos. ¿Por qué? Porque justamente la presión de costos sobre Argentina y sobre Brasil va a ser muy grande. Ni que hablar del tema de Paraguay. Argentina importa casi 3 millones de toneladas de Paraguay, de soja, todos los años, para mezclar con la mercadería argentina, porque la soja paraguaya tiene mayor proteína y se necesita esa mayor proteína para llegar a los estándares de exportación y los requerimientos, sobre todo de Europa. Al Paraguay tener la mitad de la mercadería, primero, lo que uno pensaba inicialmente es, bueno, Argentina y Brasil van a competir ahora por esa soja, porque los estados del sur, o sea, los puertos del sur y las fábricas del sur también van a tratar de traer soja. Lo que están hablando muchos es que justamente, dada la exportación que tiene Paraguay para su propia molienda y el faltante de la mitad de la cosecha, lo que muchos están pensando es que Paraguay no es que va a exportar o que Argentina le va a importar soja paraguaya, sino que los paraguayos van a necesitar soja de Argentina para poder cumplir ellos sus programas de exportación de harina. Con lo cual esto lo que hace es poner sobre todo más tirante el mercado interno. Y el problema se centra en esta es una regresión básicamente lineal, donde lo importante es comparar los stocks respecto de lo que es la exportación. Entonces, si nosotros vemos Sudamérica en la campaña 19-20, exportó 110 millones de toneladas de soja.
En la 2021 exportó 97 y ahora se proyectaban en enero, se estaban proyectando 108 de acuerdo a los números de Luzda. De acuerdo si uno estima nuevamente cuáles son la producción que están estimando los privados de Sudamérica, lo considera contra los stocks que quedan, lo que uno vería es que estaríamos en unas exportaciones más cercanas entre alrededor de 82 millones de toneladas. Con lo cual, este faltante es el que impulsa los precios, porque lo que está faltando es mercadería de exportación, y esto parte lo puede suplir Estados Unidos, pero parte lo que hay que tratar es de bajar la demanda vía suba de precios porque la oferta no alcanza. Y acá les quiero mostrar un gráfico que es interesante, que lo que yo puse acá es la soja julio de todos estos años. La parte de arriba, si ustedes se fijan, hay como dos escalas de precios. O sea, pongo la soja julio porque es la que marca los precios de la cosecha nueva nuestra, ¿no? La cosecha de Sudamérica. Fíjense que la parte de arriba son los años 2012, 2013, 2014, el 21 y el 22. Fíjense que todos esos años tienen relación stock-consumo, salvo el julio 2022, relación stock-consumo cercanas al 5 o debajo del 5%, relación stock-consumo en Estados Unidos. Entonces la explicación era, bueno, tenemos baja producción, baja relación, o sea, tenemos poca soja en Estados Unidos, los precios de la campaña nueva sudamericana tienen que estar firmes para alentar a que haya producción y que haya exportación. Bueno, fíjense que estamos teniendo una relación stock-consumo para lo que es la campaña nueva de Estados Unidos cercana al 8 y los precios vuelan. Esto claramente lo que me está diciendo es, me está alertando de que acá no hay ningún margen de error para lo que sea la soja de Estados Unidos. ¿Sí? Y esto se los muestro simplemente, no porque crea que esto es, digamos, es un dato, sino simplemente para que vean qué es lo que hay detrás de lo que manejan los mercados, con qué razonamiento se manejan o qué tipo de análisis se hace, ¿sí? Yo no estoy tan de acuerdo, pero sí me parece interesante mostrar qué hay detrás de los que mueven los mercados, cómo piensan. Lo que vemos acá es una relación de stock-consumo mundial de los tres principales productos, digamos, oleaginosos, ¿no? Soja, girasol y colza, donde tenemos un promedio histórico de alrededor de una relación stock-consumo del 15%. Hoy estamos, fíjense, en los niveles más bajos. Entonces, este análisis lo que hace es decir, bueno, hago una regresión entre esos stocks y los precios a los que llegó la soja de mayo en Chicago. Y esta regresión lo que me está diciendo es que en base a los stocks actuales, que es esta línea roja, o sea, la relación stock-consumo de estos tres productos, esto me daría un precio de Chicago de alrededor de 1.700, 1.750 puntos. Vuelvo a repetir, esto no es algo que uno, como un dato o como algo dado, simplemente es cómo se empieza a razonar o cuáles son las ideas que hay detrás y por qué cuando hablan de objetivo del mercado dan determinados valores. Ahora, Estados Unidos, arrancamos con unos stocks iniciales donde todavía no sabemos ni cuál va a ser el área en soja del 8%. O sea, falta la siembra, falta todo el periodo crítico. Primero, falta la pelea de área entre maíz y soja, falta el clima y ya el mercado empieza a estar presionado. Cualquier problemita va a llevar esta relación stock-consumo del 8 abajo del 5. Y acá el problema es que ya no hay backup o no hay colchón de Sudamérica para suplantar, como hubo el año pasado,
un inconveniente en Estados Unidos. Y después de esto, que tengamos la siembra, que hayamos pasado digamos, la primera barrera, tenemos la segunda que va a ser el mercado climático, el verano. Entonces, imagínense en esta situación, con este faltante que les mostré anteriormente de Sudamérica, lo nervioso que puede estar el mercado cuando estemos en el verano con 10 días en Estados Unidos, en la zona del Midwest, sin lluvias y con calor. Con lo cual, creo que tenemos que empezar a ver cómo el USDA empieza a disminuir sus stocks finales por aumento de la molienda, porque va a haber que tener que suministrar más harina de soja y también más poroto. Del otro lado, porque una cosa es la foto y otra cosa es la película. Y yo acá me adelanto, porque cuando uno analiza fríamente los números y dice, bueno, falta mercadería, falta esto, falta lo otro, hay seca en Sudamérica, la situación en Estados Unidos no puede tolerar nada, a mí me parece que este gráfico, yo lo que traté de poner acá es, primero, los bastones rojos es la relación stock-consumo de la soja en Estados Unidos de todos estos años. Primero, marco un periodo que es del 2011 al 2014, donde esta línea roja que ven acá está sobre el eje derecho, son los precios de Chicago. Entonces tenemos la primera ¿se acuerdan? El ciclo de los super commodities, los valores, la soja volando por los aires, año 2012. Bueno, hoy estamos, fíjense, llegando a esos valores. Tuvimos un 2021 con un pico importante y ahora seguramente vamos de vuelta a esos valores. Entonces tenemos los bastones rojos me dan la relación stock-consumo. Todos estos años, del 2011 al 2014, fíjense, relaciones stock-consumo bajísimas en Estados Unidos. Pero ahora vamos al otro aspecto que para mí es importante. ¿Cuánto exportaba en esos años Brasil? Brasil exportaba 45 millones de toneladas. ¿Y cuánto importaba China, que es el bastón violeta? Y fíjense que alrededor de 50, 60 millones de toneladas. Con lo cual yo lo que hice acá fue decir, bueno, ¿qué porcentaje de las exportaciones brasileñas eran respecto de las importaciones chinas? ¿Sí? O sea, el cociente entre lo que exportaba Brasil respecto de todo lo que importaba China. Y Brasil me representaba en estos años un 65, 70% de las importaciones chinas. Es decir que con Estados Unidos con poca soja no me alcanzaba el colchón de Brasil y por eso tenía estos precios volando por los aires. ¿Cuál es la situación hoy? Hoy es un poco distinta porque tengo relación stock-consumo baja, fíjense el año pasado, 4,2% en Estados Unidos, pero ya Brasil no exporta 40 millones, exporta 90, arriba de 80. Y entonces esa relación, ya Brasil me está representando el 90% de las importaciones chinas. Lo que me está diciendo es, ya Brasil con su crecimiento, solamente, inclusive, ojo, acá estoy pensando lo que me dice Luzda, con lo cual acá fácilmente tengo que bajar mucho este número. Por eso lo que yo digo es que el USDA va a tener que empezar a cambiar, porque el mercado se está anticipando con estos valores, diciendo estos números no son de esta magnitud. Pero independientemente de eso, la situación es un poco distinta cuando uno plantea, o por lo menos esa es la visión que yo tengo de los años, de estos años donde la soja voló por los aires. Porque hoy lo que digo es que el colchón que tenemos de Brasil es más importante. ¿Cómo viene hacia adelante el clima? Bueno, fíjense, Argentina va a seguir con temperaturas calientes. Fíjense, provincia de Buenos Aires,
va a estar con temperaturas normales. Sí, la zona núcleo, Rosario, Córdoba, va a estar complicada, Entre Ríos, bueno, el litoral también. Y después va a estar levemente seco la zona de digamos, núcleo, pero Brasil va a estar más húmedo. ¿Mm? O sea que para la semana hasta el 21 de febrero parecería como que la situación es temperaturas levemente por arriba de lo normal y lluvias, sobre todo Brasil, lluvias de lo normal levemente para arriba. Este es otro pronóstico. Fíjense las lluvias del 19 al 27. Tengo lluvias relativamente buenas, sobre todo lo que es la zona núcleo, menos sobre Entre Ríos. Y Brasil, toda la zona sur, que es la que digamos, le falta completar un poco el llenado del grano, está con humedad buena. ¿Por qué el problema está centrado en el sur de Brasil? ¿O por qué la importancia del sur de Brasil? Y básicamente, fíjense, el estado de Paraná y el estado de Río Grande son los dos estados más complicados. Los dos representan alrededor del 27-30% de la producción. Y el estado de Mato Grosso representa otro 30%. Mato Grosso está bien, ya tiene cosechado el 60%, ¿sí? Los rindes son buenos, pero todos los rindes del norte y del centro no llegan a compensar las pérdidas que tenemos del sur. Si yo comparo, acá les muestro en rojo las estimaciones que hay para lo que es el sur, y comparado con el año pasado estamos con una caída de producción del 31%. Con 35% de caída en Paraná y 28% en Río Grande. Fíjense que el estado después viene Minas Gerais con 13%, pero todo lo que es el centro, inclusive Mato Grosso, estamos con rendimientos por arriba de los del año pasado, salvo Mato Grosso do Sul, que fíjense está ubicado cerca de la parte sur, que es donde está el problema. ¿Sí? Entonces, parecería que ya que el grueso del problema está descontado, por lo menos lo que es Brasil. Creo que la historia viene ahora a Argentina con la soja de segunda. Ese para mí es la clave de cómo termina esta historia, hasta dónde van los precios, siempre pensando que el mercado siempre exagera y hace un overshooting, o sea, hace una sobreexposición o una sobredimensionamiento de la suba de los precios. Creo que estamos en ese overshooting, que el mercado debería en algún momento tomar una corrección de baja, pero ¿por qué? Porque estaba sobredimensionada la suba. Ahora, después va a venir la segunda parte, que es todo el problema que va a venir por Estados Unidos. Si yo tomo esta estimación privada, fíjense que está estimando 125, o sea, cercano a los 125 millones en soja, muy cercano a lo que estaba diciendo la CONAB brasileña. Y en maíz, el problema del maíz es el maíz de primera, que es el maíz que consumen ellos internamente, y no tanto el maíz de la safriña, que la están sembrando, que siguen proyectando básicamente la misma, con lo cual no hay una caída muy importante de sus proyecciones de exportación. ¿Por qué? Porque el maíz de primera se lo consumen y el que exportan es el maíz de segunda y de tercera, que es la safriña. Creo que esta es la gran diferencia del problema de Brasil entre el maíz y la soja. ¿Qué es lo que ha pasado? Brasil lleva hoy ya, le diría más, un 20%, entre un 15 y un 20% cosechado, pero miren lo que son las primas FOB de la soja en el puerto de Paranaguá. Históricamente, una prima FOB estaba alrededor de los 30 centavos, 25 centavos arriba de lo que valía la soja mayo-julio de Chicago. Hoy estamos hablando de prima de arriba de 100 puntos. Esto lo que me está haciendo es que, Estados Unidos pueda ser competitivo a esta época del año. Estas primas nunca, o yo no recuerdo haber visto cifras de este tamaño en esta época del año. Pasando un poco al maíz y viendo un poco la diferencia que hay, ¿cuál es la importancia ahora de este problema de seca, pero en el maíz? También la oferta mundial depende mucho de Sudamérica, ¿sí? Pero no tanto.
Sudamérica exporta el 40% del total del maíz que se exporta mundialmente y Estados Unidos el 32%, con lo cual la situación es más pareja. También hay un crecimiento importante en los últimos años de Sudamérica y también hay un crecimiento importante de Ucrania. Con lo cual, lo que les decía, la exportación del maíz de Brasil es la safriña que la están sembrando, con lo cual no ha sufrido la seca. Y como ahora ha habido humedad, están pudiendo sembrar, no hay tanto problema, el miedo era cuánto podían perder de área en la siembra de la safriña. Ahora, y con un 40% de participación, ¿sí? Claramente Sudamérica impacta en los precios. Y si la soja sube, digamos, por simpatía y por relación de precios, también sube el maíz. Fíjense que en producción, Argentina y Brasil representan sumadas solamente el 14%. O sea, Brasil es un 10% y Argentina es un 4% de la producción mundial. Sí, China tiene el 23%, pero China se lo consume todo y encima tiene que importar más de 20, 25 millones de toneladas. ¿Sí? Y Estados Unidos representa el 30%, el 32% de la producción. Pero cuando vamos al comercio internacional, lo que vemos es que Brasil y Argentina tienen el 40% de las exportaciones y Estados Unidos el 30%. Sin embargo, la situación de los importadores es distinta. El mayor importador es China, con el 14%, ¿sí? Y fíjense que México es un gran importador, pero todo lo que importa lo importa de Estados Unidos. Con lo cual acá lo que hay es que tenemos una demanda mucho más atomizada y tenemos un un tercero en discordia que es Ucrania, ¿sí? Que es muy importante y sobre todo su crecimiento. Miren el crecimiento del área de maíz de los últimos años. Fíjense la importancia que viene cobrando Sudamérica. Fíjense que Estados Unidos prácticamente no tiene un crecimiento tan importante, ¿sí? Sino que los que crecen es Ucrania, Argentina, Brasil y por supuesto China, porque necesita de su demanda interna, trata de ir creciendo lo más que puede en área. ¿Qué es lo que se están estimando de exportaciones hoy? Y bueno, acá volvemos a tener diferencia entre lo que dice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y lo que dice los privados. Tenemos, el UDA está hablando de 43 millones para Brasil, la CONAP dice 35. Básicamente está viendo también un cierto problema o disminuye bastante la safrinia, o sea, la cantidad que va a exportar. Y en Argentina, Carlos, sí. ¿te puedo interrumpir un segundo para que no nos vayamos más adelante? Tenemos una consulta en el chat. ¿Cómo ves la relación del real versus el dólar y su impacto en la decisión de venta de los productores brasileros? Mirá, eso para los brasileros es importantísimo. ¿Por qué? Porque el brasilero lo que ve es el precio en reales, no piensa como Argentina. O sea, el brasilero lo que hace es ve o sea, tiene un comportamiento primero totalmente distinto. Argentina, la soja es la caja de ahorro, es el banco del productor. O sea, si uno analiza, todos los excedentes y la rentabilidad está en bolsones. O sea, la rentabilidad del sector agrícola la tenemos toda embolsada. Por eso es los stocks enormes de soja que pasan de un año a otro. Y esa soja es como si no estuviera, porque por más que Argentina produzca lo que produce, esa soja, esos 8 millones, 9 millones de toneladas que se guardan de un año a otro, no existen para el mercado. Entonces, primero, el argentino guarda la soja por la inestabilidad. Segundo, no la vende porque tiene un problema de tipo de cambio. El brasilero es totalmente distinto. El brasilero, los últimos años, inclusive ha llegado hasta importar soja. La vende cuando hay buenos precios y cuando hay devaluación, ¿sí? Y no le importa si después tiene que importar soja. Con lo cual, esa relación
del real con el dólar es importantísima. ¿Por qué? Porque ha habido una devaluación, pero también hay momentos en que hay revaluaciones de esa moneda y sobre todo con lo que está haciendo Brasil con una política activa en las tasas de interés. Entonces, me parece que ese es un tema importante a seguir, porque no solamente es Chicago, sino también es cada vez que hay una devaluación del real, el brasilero vende. Cuando ve buen precio de la soja, lo vende. Lo que pasó hasta ahora es que no vendió un kilo más porque tenía este problema productivo. Entonces, hoy es lo más importante, es que el brasilero, hasta que no sepa exactamente lo que tiene y entra en las cosechadoras, sobre todo en los estados del sur, no va a vender. Lo que vos tenés hoy es una oferta más fluida de todo lo que es la parte central que está cosechando y que está muy avanzada. Espero haber contestado parte de la respuesta, de la pregunta. Volviendo al maíz, bueno, tenemos estimaciones de producción. Primero, el USDA me da para Argentina 54 millones de toneladas. ¿Sí? La bolsa de Rosario, 48, y la bolsa de comercio de Buenos Aires, 51. Y en exportaciones, fíjense que el USDA está hablando de 39 millones para Argentina y la Bolsa de Comercio de Rosario está hablando de 33,5. Todavía la Bolsa de Buenos Aires no da valores de exportación. Y lo que tenemos acá es una cosa que nunca hemos visto, que para esta época del año los precios que está mostrando el mercado a término para soja y maíz nuevo son récord históricos. ¿Sí? Inclusive para los años 2011 al 2013, lo que teníamos era por ahí valores de Chicago en el caso del maíz más altos, pero con retenciones más elevadas. Entonces, si yo voy a la historia, este es el precio del maíz abril en el mercado a término. La parte verde me da los máximos y los mínimos históricos. La línea azul es el promedio de los últimos 5 años. Fíjense que estamos hablando de valores cercanos a 150, 150, 160 dólares. Y hoy estamos para un maíz abril 238, o sea, 240 dólares. Nunca tuvimos estos valores para esta época del año. Lo mismo pasa con la soja. Fíjense, la parte verde me está marcando los máximos históricos. Para esta época del año hemos tenido valores de 350, 355 dólares. Estamos en 413 y más. ¿Sí? Y tenemos un promedio de enero a mayo vamos a poner 250 dólares. O sea, tenemos que tener noción de cuán arriba estamos. Y el otro punto importante es lo que está pasando con los aceites. Porque uno ve los precios de la soja, pero gran parte del impulso del precio de la soja proviene de la suba de los aceites. Muchos días tenemos baja de precio por ahí o sea, tenemos una suba tremenda del aceite de soja, caída en la harina, y sin embargo el poroto sube, impulsado por los precios de la harina. Cuando vamos a los valores históricos, en el caso de la palma, teníamos en mayo del 2021, hablábamos de precios históricos que habíamos superado los máximos históricos. El 21 de enero volvimos a superar estos valores. O sea, estamos en terreno nunca visto en cuanto es la palma. Y esto viene explicado básicamente porque los países están impulsando todo lo que es los biocombustibles. Y esto lo que está haciendo es que gran parte de la producción de los aceites vaya a consumo para energía. Miren lo que son los precios de la colza en el Matif, que es el mercado de París. ¿Sí? La colza europea, de vuelta, máximos nunca vistos. Miren lo que era el año 2012, ¿sí? Estábamos hablando de valores de 500 euros. Estamos hablando hoy de 700 euros. Y el último punto que me parece importante es cuál va a ser el impacto que
por ahora no está muy ponderado es la crisis, o sea, qué importancia tiene Rusia y Ucrania y el conflicto en lo que pueden ser las exportaciones, sobre todo de trigo, cebada y girasol. La cuenca del Mar Negro justamente es de donde está el problema entre Rusia y Ucrania. Es el epicentro de donde se concentran primero los puertos, donde sale la exportación y donde está la producción. Ahí se está explicando el 60% de la producción mundial de girasol y el 80% sale el 80% del aceite de girasol del mundo, ¿no? Del comercio internacional. Ucrania ya es el cuarto mayor exportador de maíz. Cuando les decía que había un tercero en discordia, es Ucrania. O sea, lo tenemos Sudamérica, Estados Unidos, pero atrás viene Ucrania. Y encima, Rusia y Ucrania tienen un porcentaje altísimo de lo que son el comercio internacional de cebada. Lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania con estas mercaderías es lo que pasa en Argentina por la inestabilidad. Tenemos una proyección de producción en lo que es girasol y aceite de girasol de un crecimiento importante, que ahora lo vamos a ver, pero sin embargo el productor no lo vende. ¿Por qué? Porque está este conflicto, se lo está guardando. Entonces, los números que proyectan los analistas, dice, no, girasol hay, aceite de girasol hay, la oferta va a estar fluida, o sea, hay oferta de girasol en el mundo, pero la realidad ¿cuál es? Que al no venderla al productor, tiene el mismo efecto que la mercadería no exista. O sea, es como que esa mercadería falta. Y eso es lo que está presionando los precios. Miren lo que es la importancia en lo que es, digamos, trigo de Rusia y Ucrania. La combinación conjunta de producción de Rusia y Ucrania es el 14%. Rusia está más o menos en un 10% de la producción mundial y Ucrania un 4%. O sea que combinadamente tenemos entre los dos países el 14% de la producción mundial. Sin embargo, miren la importancia de lo que es en el comercio internacional, las exportaciones, que es todo lo que miran los países que demandan estos productos. Ucrania es el 12% y Rusia el 17% de las exportaciones mundiales de trigo. O sea que estamos hablando de casi un 30% de las exportaciones mundiales. Y en maíz, Ucrania representa el 16% de las exportaciones mundiales. Y ni que hablar lo que es girasol y aceite de girasol. El aceite de girasol, Ucrania representa el 50% del aceite de girasol exportado. Rusia el 28%. Y en cebada, Ucrania el 18% y Rusia el 13%. Esto todavía no está totalmente ponderado de lo que puede pasar en un conflicto bélico donde se interrumpa el comercio. ¿Sí? Porque acá lo que estamos viendo es primero que el productor no vende. Pero el segundo problema es qué pasa si hay un problema, o sea, hay una guerra. Si se interrumpe el tráfico, justamente de los puertos que salen sobre el Mar Negro. O sea, el impacto que va a tener sobre el trigo, sobre el maíz y sobre la cebada va a ser enorme. Ya el impacto lo estamos viendo en el girasol. Y estos son los números que se proyectaban o que todo el mundo proyecta, y cuando uno analiza el balance de oferta y demanda, dice, bueno, problema de girasol no hay. La producción de girasol de Ucrania crece 21% y la de Rusia 12% respecto del año pasado. ¿Sí? Pero el problema está en que el productor no vende un kilo. ¿Y qué pasa con los fondos? Bueno, yo acá le traduzco para que vean lo que hay detrás de los que manejan la liquidez a nivel internacional. ¿Sí? Esto está sacado de los comentarios de un banco de inversión, ¿sí? En enero, donde lo que estaban diciendo es, miren, acá hay lugar todavía para que los fondos, para que sigamos comprando y hay todavía rentabilidad apostándole a los commodities en base a este contexto de más restricción y
suba de tasas e inflación. ¿Cómo están los fondos hoy? Bueno, una suba muy importante en el maíz. Estábamos en posición récord de los últimos años en cuanto a posición comprada, 337.000 contratos. En la última semana hubo una caída, o sea, hay una salida de fondos en la última semana que fue importante, ¿sí? Vamos a ver, mañana se va a hacer el reporte de la posición de los fondos al día martes. Soja, fíjense lo que es desde enero, la compra fuerte, en la última semana cambió la pendiente, una pendiente más suave. Seguramente mañana lo que van a informar es que esta posición se está estimando que va a seguir creciendo. Sin embargo, el único producto que están vendidos es el trigo, que es lo que siempre decimos. El trigo es el producto que venden porque tiene el menor, digamos, el que tiene fundamentos más débiles, y no lo venden porque piensan que va a bajar, lo venden porque es la manera de apostar la suba de los otros productos. Hay mucho trading de spread, es decir, comprar soja y maíz que tienen fundamentos mucho más alcistas, vendiendo trigo que tiene un fundamento no tan alcista, porque de esta manera cualquier efecto global que afecte los commodities o los commodities agrícolas, lo que va a hacer es claramente, los va a afectar a todos, pero los va a afectar mucho menos a los que tienen más fundamentos alcistas. Ese es el concepto por el cual la posición de trigo está vendida. Por último, me gustaría ver el impacto que está teniendo la soja, la seca en Argentina, con números elaborados por la Bolsa de Buenos Aires. La bolsa lo que hizo fue estimar el escenario base inicial y después dos escenarios, uno de sequía moderada y uno de sequía severa. Hoy están en un escenario de sequía moderada, yendo a un escenario de sequía severa, donde básicamente lo que hacen es, en un escenario de sequía moderada, una caída de alrededor de entre el 14 y el 13% de la producción, que si esto se profundiza, podríamos ir a una caída entre el 23 y el 24. Con lo cual, en un escenario inicial de casi 58 millones de toneladas de producción, la bolsa hoy está en 51, fue el último número, el escenario que hace de la sequía moderada es de 49,4. Y en soja, sí, el escenario era de 48,5, hoy está en 42, está en el escenario moderado. Ahora, yendo a ese escenario severo, la soja estaría alrededor de 37,5 millones y el maíz en 44, alrededor de 44 millones. ¿Cómo impactan estos números en la economía? El Producto Bruto Agroindustrial en este escenario, lo que aporta la soja en el escenario base, tendríamos casi 1.400 millones de dólares menos, 1.500 millones de dólares menos en maíz, con lo cual el Producto Bruto Agroindustrial, en este escenario actual, estaríamos 2.700 millones de dólares por debajo de lo que estaba proyectado. Si vamos a ese escenario más severo, fíjense que soja estaríamos alrededor de los 1.600 millones y en maíz 2.800 millones de pérdida, con lo cual pasaríamos de 2.700 a 4.000 millones. Y esto implicaría una caída de 0,6 puntos del PBI nacional, o sea, no del agroindustrial, estamos hablando ya del PBI nacional. Y en un escenario severo estaríamos en 0,8, casi un punto estaríamos perdiendo de producto bruto solamente por el impacto de la sequía en nuestros dos productos. ¿Cuánto perderíamos de lo que serían las exportaciones? 1.000 millones en soja, 1.000 millones en maíz, serían 2.000 millones en el escenario actual. Pero si en una profundización con esa caída de producción del 23%, estaríamos en 3.100 millones de dólares de caída de exportaciones que afectarían lo que son la entrada de dólares y la recaudación fiscal. ¿Cuánto afecta la recaudación fiscal? Lo que más afecta claramente son los derechos de exportación.
Estamos hoy con una baja de 437 millones de dólares en lo que es maíz y soja, 271 millones en lo que sería impuesto a las ganancias y lo que sería ingresos brutos, impuestos, etcétera, digamos, los otros impuestos, sumarían en total hoy 770 millones de dólares. Y en el escenario más severo, fíjense que estaríamos casi en 570 millones de dólares en derechos de exportación, 460 millones de dólares de caída en lo que son ganancias, 100 millones, o sea, estaríamos en 1.129 millones de dólares de caída en lo que es recaudación fiscal. Y creo que lo más importante es... Bueno, no lo puse, que era bueno, el impacto sobre los dólares. Lamentablemente no lo tengo. Pero básicamente, bueno, perdón, sí, lo había mostrado anteriormente. Este número para mí es importante, que pueden llegar a faltar 3.000 millones de dólares, que para las reservas que estamos teniendo, el nivel de reservas que estamos teniendo es muchísimo, y ya llevamos 2.000 millones de pérdida prácticamente. Y bueno, con esto dejamos abierto un poco a las preguntas. Seguramente habrá algunas dudas, alguna cosa que haga falta aclarar. Así que bueno, María, te dejo a vos. Carlos, sí, si alguno tiene consultas para Carlos puede hacerlas a través del chat, se las retransmitimos, o bien levantan la mano y habilitamos los micrófonos para que puedan hacerla personalmente. Carlos, empiezan a llegar algunas de las primeras. ¿Qué expectativa hay en girasol para el 2023 en cuanto al precio? Mira, las expectativas de precio, al inicio, como yo te mostraba, había un crecimiento muy fuerte de producción de Rusia y Ucrania. Iba a haber una competencia fuerte para los aceites, para el aceite, o sea, iba a haber mucha oferta de aceite de girasol. Pasan dos cosas con el aceite de girasol. El primero es que lo que vimos fue un impulso tremendo de los precios, o sea, los aceites en general, todos los aceites a nivel mundial, están, como les mostré, están en valores de máximos históricos. Ahora, como el aceite de girasol es un aceite de calidad y que se usa para consumo doméstico, o sea, sobre todo para lo que es, para freír, para todo lo que es alimentación, inclusive el impulso de los aceites venía dado por lo que dije, era por las mezclas que tienen que estar obligatoriamente, por los mandatorios de mezcla de los biocombustibles. Y el aceite de girasol tiene otra demanda, no se utiliza para biocombustibles, se utiliza para consumo, digamos, lo que es gastronomía, para lo que es alimentación. Y eso lo que ha producido es que tuvimos precios del aceite de girasol por debajo de los aceites de soja, inclusive en algún momento por debajo del aceite de palma. O sea, una cosa muy rara, que era justamente esto que yo les comentaba anteriormente, el argumento, ¿no es cierto? Ahora, hoy tenemos un problema en Rusia y Ucrania que no venden, aceites que siguen impulsando, con lo cual el aceite de girasol, calculen que la mitad, 40% del 45% del contenido de la semilla es aceite, o sea que el grueso del valor del girasol se lo da el aceite. Yo lo que veo es que los precios van a ser muy buenos y que va a haber mucha demanda
por girasol. Y después me gustaría ver qué hacen las fábricas, ¿sí? O sea, justamente si falta soja. O sea, no sé cuáles son las fábricas hoy que podrían tener, pasar alguna línea a girasol. Entonces, yo tengo la perspectiva para mí de los precios son muy buenas. Todavía acá en Argentina se sigue estimando una producción de 3,5 millones. Hay un problema más que nada está en el sudeste, que está sufriendo un poco el girasol, pero por ahora se siguen estimando en 3,5 millones la producción, con lo cual la producción argentina va a ser buena, pero ya digo, los aceites van a seguir firmes y eso va a seguir sosteniendo los precios y la perspectiva es muy buena para el aceite, para lo que es el girasol. Perfecto, Carlos. Para los interesados les contamos que en el mes de marzo, ya les va a llegar la invitación correspondiente, tenemos planificado hacer una charla específica sobre girasol, así que va a estar muy interesante. La misma pregunta, Carlos, surge para cebada. ¿Qué expectativas ves en cuanto a precios? Mira, la cebada, lo que estamos viendo es que tiene unos precios, primero, tenemos un problema con el trigo y vamos a tener un problema con el maíz, que es la cupificación, es decir, este famoso stock de intervención, ¿sí? Stock de equilibrio, volúmenes de equilibrio, como lo llama el gobierno, que básicamente es como poner un precio máximo, o sea, siempre decimos lo mismo. En economía uno puede regular un mercado vía precio o vía cantidad, el efecto es el mismo. Todo el mundo claramente entiende lo que es un precio máximo, o no podés vender arriba de este precio, pero poner un límite a la exportación es lo mismo. Es lo mismo que poner un precio máximo. Con lo cual en el trigo tenemos ese problema, no lo tenemos en cebada. Por eso lo que yo veo que la cebada argentina tiene un mercado donde digamos, es buscada la cebada argentina. Y ni que hablar si tenemos este problema que hablábamos de Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque todos esos países que están importando la cebada del Mar Negro van a tener que venir a buscar a otro lado esa cebada. ¿Sí? O sea, hay que ver cuánto de este conflicto se traslada a una interrupción de los puertos. Y la otra es cuánta fluidez hay en el medio del conflicto de oferta, como decía anteriormente. O sea, que no te vendan. Entonces, los precios de la cebada, yo los separaría justamente, si uno ve los precios de la cebada, están altísimos. Y es más, los precios son mejores que los del trigo. Entonces, esto para mí va a seguir. Esto va a seguir. Las perspectivas de la cebada para mí son buenísimas. Bien, ahí hiciste mención, Carlos, al trigo, porque otra de las preguntas es, pero sobre esta campaña que está en curso, ¿no? ¿Cómo ves el mercado de trigo para esta campaña 21-22? Mira, trigo, cuando vos analizás, es decir, a nivel mundial trigo hay. O sea, los stocks son bajos en los países exportadores. Ahora, lo que está pasando es que hay una influencia del tema inflacionario. O sea, si ustedes se fijan, bueno, las inflaciones que está habiendo en los países centrales es altísima y hace rato que vienen diciendo es un problema temporal, que es un problema de abastecimiento de la cadena, digamos, de logística, le dan distintos argumentos, pero la inflación sigue. Y hay muchos países que no van a tolerar, sobre todo ya hemos visto lo que fue la primavera árabe, etcétera, que falte alimento en algún momento. Entonces, yo por ese lado veo que la demanda sigue estando muy firme, que si bien las producciones no son malas y vienen perfilando bien en todos lados, Estados Unidos yo lo sacaría del mapa porque Estados Unidos tiene mucho trigo, tiene una relación de estado-consumo súper holgada y Estados Unidos no es competitivo. Pero de vuelta, cuando voy al problema de Rusia, Rusia es el que le pone el precio del trigo al mundo. Generalmente, cuando entra Rusia,
era lo mismo que pasaba cuando Argentina entraba en producción hace 20 años atrás. Cuando la producción entraba, los precios internacionales se caían porque Argentina escupía el trigo. Hoy Rusia es el que le pone el piso a los precios porque justamente es el que tiene una participación importante junto con Ucrania. ¿Sí? Vuelvo a la participación porque es muy importante esto. Fíjense que estamos hablando del 29%, 30% del abastecimiento. Entonces, este problema de Rusia y Ucrania, lo que va a hacer es que si acá no hay abastecimiento, primero, se acaba, o sea, lo que va a faltar es el trigo barato. Eso lo que hace es ponerme o sea, me sube el precio a nivel internacional del trigo. Uno lo que está viendo es que todas las semanas hay licitaciones internacionales de los países que salen a buscar trigo. Países de África, países del sudeste asiático. Entonces, ahí hay un abastecimiento que alguien lo va a tener que suplir. El conveniente que hay con el trigo en la Argentina es de vuelta, es la cupificación que está. Y es más, los 2 millones de toneladas que han sacado para la campaña que viene ya los acaban de cubrir en la semana pasada. O sea, el gobierno, por supuesto, que va a aumentar ese cupo, pero a medida que vayan largando cupo, los exportadores van a salir rápidamente a declararlo. Y el problema que yo veo que lo que hay es el trigo sube en la medida que el exportador tiene que cubrir esas declaraciones y al momento que ya que se cubre el cupo, el volumen de equilibrio, el exportador deja de pujar en el mercado y queda todo para el mercado interno. Ni que hablar con todo lo que estamos viendo de los límites, o sea, los límites máximos al pan que están poniendo. Entonces, me parece que hay que aprovechar, o sea, la perspectiva es muy buena, lo que hay que ver es hasta dónde llegan los precios y hasta dónde llegan los precios va a estar en línea directa con cómo venga la compra por parte de los exportadores en cuanto a lo que van a ir declarando. La exportación va a pujar fuertemente por tratar de hacerse de mercadería, ¿sí? Aunque no estén abiertas las declaraciones en algún momento, me parece que o sea, va a tratar de ir adelantándose al mercado. Por supuesto que el gobierno va a esperar a que esté un poco más claro la siembra para amplificar el cupo de la 2023. Entonces, las perspectivas de precios son buenísimas en casi todo. Lo que hay que ver son los costos, ¿no? Los costos de los fertilizantes, los faltantes que hay de agroquímicos. Ahí va a estar el punto porque necesitamos precios muy altos para tener buenas rentas, ¿sí? O sea, los precios nos parecen buenísimos, pero los costos también están altísimos. Entonces, eso me parece que son los dos factores a ver. La perspectiva para mí es muy buena, ¿sí? Muy buena y sobre todo con todo este problema que todavía me parece que no terminó de desencadenarse, ¿sí? Los precios de los trigos del Mar Negro han oscilado, pero no ha habido ninguna explosión. O sea, eso también me está marcando que los precios son altos. Bien. Carlos, en la caída en la recaudación por menores rindes en soja y maíz en Argentina, ¿cuánto es compensada por los altos precios de ambos granos? Tenés el micrófono cerrado, Carlos. Perdón, ahí tenía el micrófono cerrado. ¿Se entendió la pregunta? En la caída de la recaudación por menores rindes en soja y maíz, ¿cuánto es compensado en Argentina por los altos precios de estos granos? Claro, no, eso está considerado en estos niveles, o sea, en los valores, porque lo que se hizo fue tomar un escenario base de producción en base a los precios iniciales. Y luego, cuando se tomó los dos escenarios, están contemplados la suba de precios actuales. Por supuesto que no está contemplado una suba adicional, ¿no? Pero están contemplados los valores actuales o sea, en todo lo que son caída de ingreso de dólares, impositiva y de producto,
o sea, está metida la compensación de precios. Si no, sería muchísimo mayor. No sé si se Bien. entendió. Sí, no sé, Martín, si querés ampliar la consulta. Tenemos una de Claudio Cristiani. Eh, ¿Quién se lleva la diferencia de precio entre el mercado internacional y el precio máximo cuando hay restricciones en las declaraciones juradas de exportaciones? Y otra, ¿el gobierno pierde ingresos por restricciones al no dejar subir el precio? No, cuando hace la cupificación, lo que está haciendo es subsidiando al mercado interno. O sea, justamente lo que hace es, al poner un cupo a la exportación, lo que hace es calcula y dejando un excedente importante, cuál es el consumo interno, pone un cupo a la exportación, con lo cual lo que sucede es que deja después, digamos, a todo lo que es los molinos, digamos, en el caso de la harina, y todo lo que es el consumo, los chancheros, los polleros, etcétera, a cazar en el zoológico, porque al retirarse la exportación, el que le pone el precio es justamente el mercado interno. Entonces, ahí no hay una apropiación por parte del gobierno, ¿sí? Al gobierno le convendría exportarlo para cobrar más derecho de exportación. Acá lo que hay es un subsidio cruzado al consumo interno, a los molinos, digamos, al consumo de pan, básicamente al consumo de la panadería y digamos, a todo lo que es consumo forrajero, chanchos, pollos, etc. O sea, ahí ellos compran más barato porque no tienen la competencia de la exportación, que puede pagar un precio superior. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias, súper claro. Esas eran las dos últimas preguntas. Estamos en hora, así que te agradecemos muchísimo como siempre y nos volvemos a encontrar en unos meses para volver a entender mejor todo lo que está pasando con el mercado de granos a través de la plataforma Magua. Bueno, muchas gracias María, muchas gracias a todos y bueno, esperamos la próxima convocatoria. Gracias. Así es, gracias. Los invito a todos. La próxima fecha confirmada que tenemos, se vienen muchas en marzo, muchas muy interesantes, pero la próxima que ya les puedo ir adelantando, el miércoles 2 de marzo, en horario del mediodía, vamos a tener una charla a cargo de Pablo Sabatella sobre finanzas descentralizadas, todo lo que está pasando con blockchain. Así que los esperamos, ya está cargada en el calendario de Mauá y estarán recibiendo la invitación, como siempre, a través de la plataforma. Un abrazo a todos y hasta la próxima.